Hermano, hermana, el Señor te quiere decir algo. El Señor tiene una dirección para tu vida. Intenta ignorar mi intervención en esto. El Señor te quiere decir algo. El Señor quiere decirte, y lo ha plasmado en el capítulo 4 de la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso. Quiere decirte que tienes que aprender a caminar en tu vida como a Él le agrada. Vamos a leer este pasaje, hermanos, capítulo 4 de la carta a los Efesios. Voy a leer dos segmentos, yo te voy a decir qué segmentos voy a leer. Voy a comenzar con el versículo 1. Y Pablo le dice de parte de Dios a estos hermanos, porque en este momento Dios tenía este mensaje para estos hermanos en Éfeso, pero también pensaba en este momento que este mensaje iba a ser transmitido para ti. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Me paso al 17, terminé el 7 y me paso al 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Señor, nuestro oído, nuestro corazón, nuestra voluntad quiere escucharte, Señor. Sabemos que tú nos hablas cuando tu palabra es expuesta, Señor. Que esto sea una realidad esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. En estos dos segmentos del capítulo 4 que les he leído, básicamente el Señor nos dice dos cosas: cómo andar en la vida y cómo no andar en la vida. El día de hoy, brevemente, nos vamos a centrar en lo que el Señor afirma que es la correcta manera de andar en la vida. Y hermano, no te equivoques, no por la sencillez de estas instrucciones pienses que no son importantes. Al contrario, son muy importantes y por eso el Señor nos las plantea de una manera muy sencilla, pero son la base del andar del creyente. Por eso vamos a ahondar en cómo nos dice el Señor en este pasaje que andemos. Y primeramente menciona una palabra, dice: debes de andar como es digno. Y tengo que elaborar un poquito en esta palabra, porque pienso que el significado de la palabra digno y dignidad hoy en día está un poquito disperso y está un poquito en el límite de ser confundido con otro concepto y con otra palabra. A veces pensamos que dignidad está relacionado con orgullo. Y hasta tenemos una frase cuando alguien o una persona es arrogante: se puso muy digno.
Y existe esa ambigüedad en el término, pero es importante que veamos cuál es el uso correcto para que entendamos cómo el Señor quiere que caminemos con dignidad. Y vamos a ver primeramente cómo conocemos esta palabra. Realmente nosotros como mexicanos conocemos esta palabra porque viene del latín. Y en este sentido, dignidad es ese valor que le corresponde al mérito que alguien tiene o que algo tiene y que se ha desarrollado a través de sus cualidades, su conducta, su comportamiento o su actuar. Es decir, algo es digno cuando tiene el valor que le corresponde debido a sus méritos y a su conducta y a su actuar. Entonces, esto nos ayuda a definir un poquito, pero realmente a nosotros no nos importa tanto cómo nos llegó este significado a través del latín, ¿verdad? Nos interesa más bien cómo llegó el significado a través de la palabra de Dios, que fue escrita en griego. Y entonces, si vemos la palabra dignidad, es una palabra muy interesante en griego, es la palabra axios. Y axios significa directamente dignidad, digno. Pero si no te llamó la atención la palabra, te voy a decir otras palabras que son parecidas. Axioma, eje. Si has visto la palabra en inglés para eje, es axis. Está sacada de esta palabra griega. Y axios, dignidad, significa una línea central, un eje perfecto de equilibrio, de balance, de fuerza. Es decir, algo digno es algo que está centrado en lo correcto y que tiene un mérito correcto. De hecho, la palabra axioma significa una idea que no necesita demostrarse. Es tan obvia, es tan valiosa por sí mismo, que se autodefine a sí mismo, que no necesitas definirla. Un axioma es una verdad absoluta, es decir, es algo digno, es algo centrado, y en el contexto de lo que estamos viendo es algo centrado en la voluntad de Dios. Entonces, no es que andes con dignidad, tú con tu frente en alto y con una actitud de arrogancia. No es esa la dignidad a la que nos referimos. La dignidad es que caminas, andar dignamente es vivir en una línea de verdad e integridad que corresponde exactamente a lo que tú crees. Y cuando hablamos del contexto de lo que Pablo les está diciendo, dice, anden como es digno, dentro de la voluntad, caminando perfectamente en el balance de la verdad de Cristo y las enseñanzas de Cristo. Eso es axios, eso es dignidad. Y el Señor nos dice que andemos dignamente en relación a nuestra vocación. Pero entonces aquí hay que definir que no se refiere a tu vocación elegida por tu propia voluntad. No se refiere a que seas digno en tu vocación de médico, en tu vocación de ingeniero, en tu vocación de estudiante, en tu vocación de padre de familia. No se refiere a que actúes en el eje de la verdad y el mérito en la vocación que tú elegiste. Se refiere a que actúes de esa manera con dignidad de la vocación, pero a la que fuiste llamado por Dios, no la que tú elegiste, la vocación a la que Dios te ha llamado. Porque, hermanos, cuando somos creyentes de Cristo, cuando somos discípulos de Cristo, somos llamados a una nueva vocación, más importante que la que tú elegiste temprano en tu vida o tarde en tu vida. Y tenemos que andar en el valor y en los méritos de esa vocación a la cual nos llamó Cristo Jesús. Y gracias a Dios, Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos atrajo, Él nos dio la fe necesaria para tener esta vocación, para abrazar esta vocación. Es decir, tenemos un llamado de parte del Señor, porque el Señor siempre llama, siempre busca a los que rescata. Entonces, una vez que
que Pablo nos dice que andemos de una manera digna, de una manera lineal, central, alineada con la voluntad de Dios, de acuerdo con la vocación a la que nos llamó. Entonces ya nos empieza a describir. Versículos 2 y 3 nos describe cómo es esta vocación del creyente. Y hermanos, como persona, no me gusta este llamamiento del Señor. No me gusta porque requiere que yo me vaya desvaneciendo y mi personalidad vaya menguando para que el Señor se vaya manifestando en estas cosas que están escritas en rojo, que es la descripción de la vocación del creyente. Y nos dice el versículo 2, cómo se anda dignamente en esta vocación, y al mismo tiempo describe cuál es la vocación: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Son tres cosas, hermano, que componen esta vocación, y es la materia prima que Dios va a utilizar para llevarnos a organizar la escuelita bíblica de vacaciones, o darle clase a los niños, o tener nuestra escuela dominical, o ir a Papúa Nueva Guinea, o ir a Chiltepín, o hacer cualquier cosa para el Señor. Requiere que nosotros andemos en estas cosas básicas, y nada se puede lograr en mi vida, nada puedo lograr en mi servicio a Dios si estas cosas no están incorporadas en cada cosa que hago. Es lo básico del andar del creyente. Estas tres cosas, hermano, pero son tan difíciles de lograr, son tan difíciles de armonizar con mis propios sentimientos, mis propios impulsos humanos, son tan contradictorias con lo que yo como ser humano, como varón, como hombre quiero lograr. Pero el Señor nos capacita para andar en esta vocación. Primeramente, nos demanda, nos pide que andemos en humildad y mansedumbre. El Señor mismo lo dijo en Mateo 11:28, cuando invitó a todos aquellos que estaban fatigados, cuando invitó a todos aquellos que estaban espiritualmente desgastados, cuando invitó a todos aquellos cuya alma estaba triste y abatida, les dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les dije: vengan a mi descanso, vengan y yo les daré descanso. No es una invitación, no es una oferta, no es una promesa hermosa, hermanos, en el tiempo en el que vivimos. Todas las cosas que nos describió Raúl son el pan de todos los días para nosotros. Todo lo que nos dijo. Convivimos con estos problemas en menor o mayor intensidad, pero todos convivimos con ellos y nos vamos cansando. Y después de meses o años de convivir con una situación, nos vamos doblegando. Va habiendo una carga en nuestro espiritual, una carga en nuestro alma, y el Señor nos ofrece: venid a mí si estás trabajado y cargado, yo te daré descanso. Y luego nos dice algo contradictorio: lleva mi yugo, lleva la yunta, lleva este apresto para que estés ceñido a ti, para que trabajes para mí. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El Señor nos invita, nos va a dar descanso, pero nos dice: aprende de mí. Y hermanos, si yo por primera vez leyera este pasaje, pensaría: el Señor va a describir lo que tenemos que aprender de Él. Yo creo que va a decir que era una autoridad, conociendo la Escritura, hablaba con la autoridad de Dios, tenía una meta y una visión clara de lo que quería lograr, tenía gran capacidad de intuir las situaciones, de organizar los eventos de la historia, tenía gran sabiduría,
Yo pensaría que les iba a decir eso, que aprendieran de él su sabiduría, su autoridad, su habilidad, sus poderes, su facilidad de transitar en las situaciones difíciles. Qué gran enseñanza me estaré imaginando. Pero oh decepción, mire lo que les dice, que aprendan de él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos llama porque nos quiere dar descanso de la carga que hay en nuestra vida y nos dice, pero te voy a enseñar, aprende de mí a ser humilde y manso de corazón. Qué difícil, hermanos, aprender esas cosas. Facundo Cabral tiene una canción donde habla acerca de la humildad y dice, aprende del agua, porque el agua es humilde y generosa con cualquiera. Aprende del agua que toma la forma de lo que la abriga. En el mar es ancha, angosta y rápida en el río, apretada en la copa. Sin embargo, siendo blanda, taladra la piedra dura. Sé blando como el agua para que el Señor pueda moverte graciosamente en el cumplimiento de tu destino y serás eterno como Él. Quisiéramos aprenderle otras cualidades a Cristo. Quisiéramos aprender su sabiduría, su dominio de las Escrituras, su capacidad de confrontar a las personas. Pero Él nos dice, aprendan de mí a ser humildes y mansos de corazón. Dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida. Oh, qué interesante, me gustan esas tres cosas que describe este proverbio. Riquezas, honra y vida. Sí, las quiero. Las tres. Quiero esas tres cosas para mí. Entonces dice el proverbio, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces cuando el Señor nos dice, aprende de mí que soy humilde y manso del corazón y te daré descanso, también nos está confirmando lo que dice el proverbio 22:4, porque habla riquezas, honra y vida, porque esa es remuneración para la humildad. Pero no lo creemos, hermanos. Pensamos que la riqueza, honra y vida son la remuneración al trabajo duro, al trabajo sabio, al trabajo inteligente, a la perseverancia, a echarle ganas en todo momento. Pero es extraño leer que esa es la remuneración a la humildad. Increíble cómo es diferente la óptica de Dios y cómo Dios plantea las cosas diferente en nuestra vida. Dios te quiere decir algo, hermano. Dios quiere decirte que te quiere dar descanso para tu alma, pero tienes que aprender de Él esto básico para caminar: ser humilde y manso de corazón. La mansedumbre es similar a la humildad. Sin embargo, ambas, hermanos, la humildad y la mansedumbre son supremamente subvaloradas en la época moderna, son menospreciadas en el campo laboral, en el campo de los negocios. ¿Por qué? Porque la humildad no me deja destacar, la humildad no me deja brillar como yo quiero brillar. La humildad no me deja ser notorio como yo quiero ser notorio y como la sociedad me demanda que yo sea notorio. La mansedumbre no me deja destacar entre otros, no me deja ser competitivo, la mansedumbre. Porque la exigencia de hoy es destacar, brillar, lucir, generar admiración. Pero la humildad, sin embargo, es algo que Dios ama. Es algo que Dios busca en sus hijos. ¿Saben por qué? Porque Dios detesta lo contrario. Dios detesta la soberbia. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios. Por eso el andar del creyente es con humildad y mansedumbre. La respuesta blanda, la respuesta amable de la mansedumbre, sin importar cuál es la acción, sin importar si la acción fue ofensiva,
de menosprecio, de opresión, de desprecio, de resentimiento, de enojo, de agresión, de violencia, sin importar esa acción, mi respuesta es blanda y amable. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, y dice que el premio de eso es riqueza, honra y vida. Tenemos que creerle al Señor que esta es la acción y esta es la reacción, como Él dice que son. Hermano, considera seriamente la humildad y la mansedumbre como una meta de crecimiento en tu vida. Paso rápidamente a la siguiente. Soportando con paciencia unos a otros. Son 3 cosas muy sencillas, hermano. Pero deberíamos invertir nuestra vida en estas 3 cosas para que el Señor nos bendiga y podamos vivir axios con dignidad en el llamamiento que Él nos ha hecho. Soportándonos con paciencia unos a otros. Es sumamente fácil, hermanos, no soportar algo. Es facilísimo no aguantar el clima extremo, no aguantar una conversación, no tolerar a una persona, no tolerar cómo habla. Es facilísimo no tolerar el tiempo que una persona habla o no habla. Es muy fácil no aguantar las ideas de otra persona, sus interacciones, sus propuestas, sus acciones. Lo difícil es aguantarlo con amor. Y hermano, Dios nos ha capacitado para ser aguantadores como creyentes. Si antes de conocer al Señor no te considerabas alguien muy aguantador, que soportabas muchas cosas y situaciones, quiero decirte que en Cristo sí puedes aguantar mucho, sí puedes soportar muchas cosas adversas. El Señor te ha equipado espiritualmente para ser aguantador. Cree en el aguante que tienes en el Señor. Muchos no creen, por eso son impacientes, por eso tienen conflictos con otros, por eso no toleran a tal o cual persona, no toleran tal o cual situación, no toleran tal o cual duración de algún evento, de alguna cosa. Y la razón por la que tenemos conflictos en nuestros hogares, tenemos problemas en nuestra relación con padres e hijos, con nuestra esposa. Y la razón por la que tenemos muchos problemas y conflictos en las iglesias. Y la razón por la que muchas veces dañamos nuestra relación con otras hermanas, o como pastor experimento fracasos momentáneos en mi ministerio, es porque carecemos de la suficiente paciencia para tratar a cada persona correctamente. Hermanos, cada persona con la que tratamos merece y necesita una paciencia específica, y casi siempre el conflicto que tenemos con una persona es porque en algún momento se nos rompió la paciencia con esa persona y viene el impulso de la agresión, de la ofensa, del agravio, de la exigencia. Si aguantáramos más, si soportáramos un poquito más como estamos capacitados, hermanos, no tendríamos tantos conflictos, ni en nuestros hogares, ni en nuestros trabajos, ni en nuestros ministerios. El Señor nos ha llamado a usar estas habilidades espirituales que nos ha dado, de aguantar. Es imposible no acordarse de mi hermano Max cuando hablamos del aguante del creyente, porque él siempre confrontaba a cada creyente, pues aguante, y su frase era aguante vara. Aguante vara cuando venga lo difícil, porque Dios te capacitó, hermano. Cree que Dios te ha capacitado para aguantar mucho más allá de lo que tú piensas, mucho más allá de las fuerzas que tienes. Y te ha dado más paciencia de la que tú has utilizado hasta este momento. Tienes un caudal de paciencia contenido en ti, hermano. Utilízalo con la persona con la que te impacientas más. Usa ese recurso que el Señor te ha dado. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento y los ataques del mal. Así se veía en el Antiguo Testamento, la paciencia.
En el Nuevo Testamento toma otra forma similar. Debemos poseer firmeza para no dejarnos provocar o reaccionar con enojo ante las cosas, para no perder los estribos, para no perder el orden, para no cometer errores, para no pecar, porque la impaciencia casi siempre nos lleva a pecar. Supongo que una gran mayoría de nuestros pecados son resultados de la impaciencia, porque no supimos esperar, no supimos tolerar, no supimos aguantar en amor. No digo haciendo un gran acopio de fuerza, no, dice en amor, por un motivo correcto que es el amor. Y hermano, considera seriamente la paciencia como una meta de crecimiento en tu vida, igual que la humildad y la mansedumbre. Por último, debes de ser diligente en guardar la unidad, hermano. ¿Qué hiciste esta semana para guardar, para proteger la unidad de la iglesia? Tal vez tú me puedes decir, bueno, es que no atenté contra ella. Así la guardé, no atenté contra la unidad, no entré en conflicto con nadie, no me involucré con ningún problema. Así fue como guardé la unidad. Pero debes de ir más allá, hermano. Yo te pregunto, ¿qué hiciste para reparar algo que estaba lesionado en la unidad de la iglesia? Porque eso también es guardarla. ¿Qué hiciste para buscar la reconciliación de dos personas que sabes que están en conflicto? Porque eso es guardar la unidad de la iglesia. ¿Qué hiciste para mejorar la relación de dos miembros del cuerpo, de dos órganos del cuerpo de Cristo que quizá estaban en contraposición, en dificultades? ¿Qué hiciste para reparar esa unidad que es del Señor, no es nuestra? No la creamos nosotros con nuestra amabilidad ni nuestra buena disposición. Es la unidad que el Señor puso en su cuerpo. Juan 17:23, el Señor Jesús dice, yo en ellos y tú en mí, le dice a Dios, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No me extiendo más en la unidad porque hace poquito tuve un mensaje acerca de la unidad. Hermano, considera seriamente llevar a cabo acciones para guardar, para reparar, para restaurar la unidad del cuerpo como una meta de crecimiento en tu vida. Estas cosas son sencillas. Nada de esto que está aquí involucra conceptos teológicos muy complejos, ¿verdad? Son cosas muy fáciles de entender, de asimilar. Son cosas fáciles de entender con la mente, son cosas que es fácil empatizar con el corazón, pero quizá es difícil llevarlos a la práctica, a nuestras manos, a nuestras palabras, a nuestros hechos. Que el Señor nos dé la gracia de poder andar en este eje que conforman estas tres características importantísimas del andar del creyente. Oremos. Señor, te bendigo esta tarde, Señor. Invoco, apelo a tu gracia, Señor, que es infinita, para que cada uno de mis hermanos pueda andar como es digno de la vocación para la que tú les has llamado, Señor. Que puedan ellos aprender de ti a ser humildes y mansos de corazón, Señor. Que podamos entender el valor de esto, que tú nos llamas a darnos descanso a nuestra alma, pero mediante este aprendizaje. Señor, que tú nos des paciencia para soportarnos unos a otros. Padre, que tú igualmente nos enseñes a ser intencionales con guardar la unidad de la iglesia, que nos permita ser reparadores de cosas quebradas, que nos enseñes a ser restauradores de cosas que necesitan ser mantenidas y sanadas, Padre. Apelamos a tu gracia, Señor. Tengo esperanza de la obra que tú estás haciendo
en cada una de las vidas, en cada uno de los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, por hablarnos en Cristo Jesús. Amén.